quiero hablarle del efecto dominó. El efecto dominó es un juego donde se colocan unas fichas en hilera y cuando se toca la primera ficha, todas por efecto de gravedad se van al piso. Esto es lo que describe Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el verso 55 al 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y lo que le da poder al pecado es la ley. Esto es lo que describe el apóstol Pablo hablando de la resurrección de Cristo y los efectos que produjo en todos los creyentes. Un efecto dominó. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo nos trajo unas victorias. Participamos con Él igualmente de su resurrección. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando Cristo resucita, juntamente con Él resucitamos, por supuesto espiritualmente, entendiendo que la muerte era la separación de Dios. Los términos muerte, condenación, pecado tenían que ver con la misma razón, la separación de Dios. Toda la carta se escribe de una manera ascendente y de una manera progresiva. Como ejemplo, Romanos capítulo 7 habla el apóstol Pablo de la vida miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero capítulo 8 comienza diciendo: ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo y gracias a Dios que nos da la victoria. Este capítulo 15, cuando Pablo está hablando de la resurrección, igualmente, después de hablar dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde está, oh sepulcro, tu victoria, termina con un grito y una exclamación de victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria. Participamos de la victoria. Desafortunadamente muchos no han entendido el poderoso efecto de la victoria de Cristo y cargan la derrota, el fracaso, la miseria, la religiosidad, los ritos, las prohibiciones, pero no han entendido la magnitud del triunfo de Cristo, y Pablo lo relata en este poderoso efecto que yo le llamo el efecto dominó. Se toca una ficha, Cristo con su muerte tocó y tumbó la primera ficha, y todas por efecto de la ley, de la vida, del Espíritu en Cristo, se tienen que haber caído. ¿Cuál fue la primera ficha que se cayó? Dice Pablo: porque el aguijón de la muerte es el pecado y lo que le da poder al pecado era la ley. Una cosa alimentaba a la otra. El aguijón que alimentaba la muerte, por supuesto, era el pecado, y lo que le daba poder o lo que alimentaba la ley era el poder del pecado. Pablo decía: yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cuál fue la primera ficha que Cristo tumba con su victoria? Absorbe. Por supuesto que es la ley. Dice Gálatas 4:4: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Lo primero que Cristo vino a resolver fue un problema con la ley. Si resuelve la ley, se resuelve el pecado. Porque ¿qué era el pecado? El pecado era el conocimiento de la ley. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Por supuesto que está hablando de la ley moral. No conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Cuando vino el mandamiento, entendí que era lo malo, que la codicia era pecado, y me mató, me separó de Dios. Y en el verso 8 dice: porque sin la ley, si no existe la ley, el pecado está muerto, o no existe, el pecado se muere. Note entonces, Cristo vino a resolver un problema primero con la ley, antes que con el pecado. Quita la ley, por ende se quita el pecado, se muere el pecado. Se lo explico de la siguiente manera. ¿Qué fue lo que llevó a que Adán fuese separado de Dios? ¿Qué mató a Adán de la muerte? ¿O qué separó a Adán de Dios? Lo separó un mandato, o la violación de un mandato. Oseas 6:7 dice: ellos, cual Adán, traspasaron un pacto, traspasaron un mandamiento. Antiguo Testamento, toda relación de Dios estaba establecida en relación de pacto, un acuerdo entre dos partes. La violación en ese entonces era condicionada a unos actos o a unos efectos. Adán violentó un pacto y le trajo unas consecuencias, que fue separado y expulsado de la presencia de Dios. Traspasó un mandamiento. No había pecado todavía en el mundo, había una transgresión a un mandato. Ya después vino la ley para dar a entender la magnitud de la maldad del hombre y lo que es estar separado de Dios, y nos constituimos pecadores bajo ese efecto de lo que ocurrió en Adán. Romanos capítulo 5
Verso 16 dice que por un pecado, el pecado de Adán fue el que pecó, dice que pasó la condenación a todos los hombres y nos constituyeron pecadores, pero la obediencia de uno, de Cristo, nos constituyó y nos cambia a justos. Entonces note, Cristo vino primero a resolver un problema con la ley, porque la ley era la que hacía la separación y establecía el mandato. Recuerde que sin la ley el pecado no muere, porque no tiene un mandamiento que le dé vida o que lo alimente. Entonces, Cristo vino a resolver el problema con la ley, Gálatas 4:4. La vino a quitar, la vino a abolir. Algunos dicen, no vino a abolirla. Algunos hablan de separación entre ley moral y ceremonial. Pero déjeme le explico de la siguiente manera. La ley fue abolida. Cristo dice en Mateo, que Cristo no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Él por supuesto fue el cumplimiento, pero cuando la cumplió, la tuvo que abolir o la tuvo que quitar. En Romanos 10:4 dice que el fin de la ley, por supuesto el fin de la maldición de la ley es Cristo. Pero Efesios 2:14 al 17 dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo una, aboliendo en su carne. ¿Qué abolió Cristo? Ahí dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que nos tenían separado de Dios. La abolió, la abrogó. Abrogar es abolir, o es quitar, o es deshacer. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó. Entonces note que la abolió, la quitó, la anuló, para que usted y yo pudiésemos disfrutar de una relación con Dios, porque la ley era la que hacía separación. Mire, se pecaba era contra la ley. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice, toda transgresión era pecado, y pecado era la transgresión de la ley. Ahí dice que el pecado era la transgresión de la ley. Entonces el pecado era el conocimiento de esa ley, la transgresión de la ley. El hombre pecó porque desobedeció un mandato y le creyó a una voz que no era la voz de Dios, y fue expulsado de Dios y se metió en incredulidad, por supuesto. La primera ficha que se tumba es la ley. La segunda ficha que se cae por efecto y por lógica es el pecado. Que se quitó el pecado, por supuesto. Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita. Hebreos 9:26, Cristo apareció para quitar de en medio el pecado. Y primera de Juan 3 dice que Cristo apareció para quitar el pecado. Lo quitó, quita la ley, que era contra lo que se pecaba, y automáticamente quita el pecado. Tercero, quita la muerte. Quitó la muerte, por supuesto. La ley llevaba una otra cosa. El aguijón de la muerte era el pecado. El pecado le daba poder a la ley, la alimentaba. Pablo no conocía el pecado sino por la ley, pero el violar la ley conducía a otra ley, que era el mandato de la muerte. El hombre que pecare, morirá por violentar la ley. Producía la paga del pecado, era la muerte. Esa era la paga. Entonces Cristo vino a destruir el tercer enemigo, o a quitarlo. Se quita la ley, se quita el pecado segundo, y por supuesto se quita y se cae también el otro enemigo, que era la muerte. Hebreos 2:14, Cristo participó de carne y sangre. Si era una situación para resolver un problema cósmico, ¿por qué participó de carne y sangre? Dice, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aquí está hablando, muerte y diablo tenían la misma connotación, los destruye. Dice, para destruir. Le agrego otro texto, Romanos capítulo 8 verso 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, lo destruyó, condenó al pecado para condenar la muerte. Y estos tres enemigos automáticamente se caen por efecto de dominó. Y por eso Pablo dice, podemos disfrutar de la victoria. ¿Qué hizo la victoria de Cristo? Absorbió la muerte. Por eso pregunta Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El pecado. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la muerte, tu victoria? Y entonces Pablo concluye diciendo, Cristo nos dio la victoria. La victoria de Cristo absorbió la muerte como un efecto de aspiradora. Absorbió. La victoria de Cristo absorbió la muerte, absorbió el pecado, absorbió la derrota, absorbió el pasado, absorbió todo
lo natural y lo dañino en su propia vida para que hoy nosotros podamos disfrutar de este efecto sobrenatural.